Fue escrito por el fraile Ramón Ordóñez y Aguilar al capitán general de Guatemala José Echavarría en 1783. 11 años después de la expedición que hizo acompañado de su hermano José Ordóñez y sus amigos Esteban Gutiérrez de la Torre y Nicolás de Velasco, en la que encontraron una misteriosa ciudad de piedra que los pobladores de aquellos pueblos aseguraban estaba embrujada. Es imposible imaginar la inmensa sorpresa que vivieron aquellos exploradores al ver por primera vez semejante metrópoli absorbida por la selva. Como consecuencia de la información enviada por Echavarría, el gobernador de Guatemala mandó en 1784 a José Antonio Calderón, un joven funcionario local, a levantar un informe administrativo en forma de relación sobre los más de 220 edificios observados. Aquel informe de José Antonio Calderón fue enviado al rey de España Carlos III, quien era un gran erudito y un mecenas arqueológico. El informe le pareció interesantísimo y mandó al capitán Antonio del Río a verificar la información acompañado de un dibujante de nombre Ricardo Armendáriz. Del Río describió y midió los monumentos tomando el mayor número posible de muestras. Arrancó estucos, estelas, cerámica, ídolos, piedras talladas y hasta la pata de un trono preciosamente decorado. El fruto de este saqueo fue enviado al Gabinete de Historia Natural de España. Actualmente algunas de estas piezas se pueden admirar en el Museo de América en Madrid. El informe elaborado por Del Río fue publicado hasta 1822. En él no admite que la maestría de tales edificios y relieves pueda ser obra de los indígenas americanos. Sugiere que la identidad de los antiguos habitantes de Palenque era claramente extranjera por su altísimo conocimiento de las artes y la arquitectura. Cuando los informes llegaron de vuelta a la corona, el rey Carlos III ya había muerto. Carlos IV fue quien los recibió y envió al capitán Guillermo Dupont a efectuar un reconocimiento en toda Nueva España de ruinas y asentamientos previos a la conquista española. Dupont exploró Palenque en 1807, acompañado de un dibujante mexicano llamado Luciano Castañeda. La elección de que éste fuera mexicano estaba fundamentada en que los primeros dibujos que se hicieron de Palenque están muy idealizados y adaptados al estilo europeo, restándoles objetividad. Las observaciones de Dupont, acompañadas de las ilustraciones de Castañeda, llegaron al público en 2 volúmenes bajo el nombre de Antique Mexicaine. En 1822, un litógrafo de 57 años recibió en su despacho este mismo libro para publicar una versión traducida en Inglaterra. Las ilustraciones impactaron tanto a este hombre que dejó su trabajo para admirar por sí mismo aquella ciudad perdida. Se trataba del gran dibujante y explorador Jean-Frédéric Waldeck. Las ilustraciones de Waldeck sobre Palenque están influenciadas por una gran necesidad de comprobar que el sitio maya había sido construido por extranjeros, intentando convencer con sus trazos que los egipcios, griegos e hindús habían estado ahí, por lo que incluso alteró algunas de las figuras glíficas para que lucieran como trompa de elefante y también dio un toque romántico a sus dibujos, haciendo ver a los gobernantes plasmados en los relieves como personajes europeos. Tiempo después, los trabajos de Waldeck llegaron a manos de los más grandes exploradores mayas, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood. Ambos partieron por primera vez hacia Centroamérica en 1836. Durante ese primer viaje visitaron Copán, Quiriguá, Palenque, Toniná y Uxmal. El estudio que hicieron a esos edificios y esculturas es el más esmerado y detallado de todos los que se habían hecho previamente. La narración de este viaje se publicó con el nombre Incidents of the Travels in Central America, Chiapas and Yucatán. Stevens llegó a la conclusión de que el pueblo que construye estas maravillosas ciudades es original y autóctono. Se distingue por una arquitectura monumental y una escritura propia que narra con pulcritud lo que supone son hechos históricos de aquellos pueblos. Esta visión tan clara de la cultura maya viene acompañada por la preocupación de Catherwood por el detalle, exactitud y rigor en sus dibujos que quedaron impregnados de encanto y poesía. Cuando Catherwood y Stevens regresaron de su segundo viaje a tierras centroamericanas, fueron recibidos en Nueva York como auténticas celebridades. Stevens y Catherwood eran el tipo de escritores que Edgar Allan Poe y otros grandes literarios estadounidenses admiraban. Para mostrar a la sociedad neoyorquina su trabajo, se montó una magna exposición en la rotonda de Prince Street,
con los dibujos originales de Catherwood, además de cerámicas, dinteles e invaluables piezas de estuco que habían removido de algunos monumentos y edificios mayas. Esa noche del 31 de julio de 1842, un incendio convirtió rápidamente la sala de exposiciones en una hoguera. Ningún objeto o dibujo sobrevivió al fuego. Un desastre de consecuencias incalculables, y el fin de Catherwood y Stevens. Ya que esperaban con esta exposición y la publicación de su libro encontrar un mecenas que patrocinara su siguiente viaje. Pero el interés del público por su trabajo decayó instantáneamente y no lograron conseguir ningún patrocinio. Se vieron por última vez en 1850 en la ciudad de Panamá. Stevens murió de paludismo 2 años después, y Catherwood se ahogó en las heladas aguas del Atlántico al hundirse el barco que lo llevaba a Liverpool desde Estados Unidos en 1854. Afortunadamente, un puñado de los dibujos originales de Catherwood se salvaron del desastre, ya que se encontraban en los talleres editoriales de Harper and Brothers y pueden observarse en distintos museos y colecciones privadas. En agosto de 1839 se inventó la fotografía, y con ello se renovaron los límites del arte, surgiendo así una generación de fotógrafos exploradores que se lanzaron al mundo en busca de la subjetividad. De aquella generación, Desiré de Charnot marcó el inicio de una nueva era en la antropología. Charnot era un fotógrafo amateur y maestro de primaria al que un ejemplar de los libros de Stevens y Catherwood llegó a sus manos. Dejó todo para explorar aquellas ruinas y tomarles por primera vez fotografías. La cámara que llevaba pesaba más de 1800 kilos e incluía un trípode, químicos y placas de cristal que increíblemente sobrevivieron el intenso recorrido en mula. Sus imágenes mostraban la sorprendente magnificencia de estas edificaciones ricamente ornamentadas, pero también transmitían una profunda melancolía. El último gran explorador que pisó Palenque fue Theobald Mahler, un exmilitar austriaco que había emigrado a México para enlistarse en el ejército conquistador de Maximiliano de Habsburgo. Mahler se enamoró de la cultura indígena tan variante que se distribuía a lo largo del país. Así que después de rendirse a las fuerzas republicanas, Mahler decidió permanecer en México y cambió su nombre de Theobert a Teoberto. Desarrolló un gran interés por la fotografía y las antigüedades de Mesoamérica. Como resultado, nos regaló un exquisito trabajo de documentación sobre las ruinas mayas. En esta época había que abrirse camino a machetazos y talar bastantes árboles para lograr una buena fotografía. Así que reclutó un grupo de indígenas para internarse en la selva y poder hacer bosquejos, medidas y fotografías del lugar. Palenque fue el primer sitio maya que visitó y permaneció desde fines de junio hasta mediados de agosto de 1877. Así fue su primera impresión. En aquella visita me quedé en el templo de las monjas, y desde aquí durante 20 días hice pequeñas expediciones en todas direcciones. La ciudad, cubierta de una vegetación tropical increíblemente densa, se encuentra en la pendiente de una cordillera no muy alta, más allá de donde se supone corre el río Chacamas. La extensión de la ciudad a lo largo de la pendiente es alrededor de 1 hora recorrida a pie en dirección este a oeste y me pareció mucho menor en su extensión de sur a norte. Se observan innumerables huellas de casas parcial o completamente en ruinas, basamentos, acueductos, etc. Aparte de estas, hay exactamente 12 edificios monumentales, esto es, edificaciones en piedra que todavía se encuentran en pie sobre su base piramidal y cuyos cuartos están cubiertos por techos de piedra. Mahler identificó que las pocas publicaciones que hablaban sobre Palenque eran muy limitadas y apenas hacían constar una pequeña parte de los cientos de edificios existentes. Mas el trabajo era demasiado y las manos, conocimiento y recursos, pocos. Tomó varias fotografías de las 3 visitas que realizó en 1877. Desde entonces se podía ver un talento fotográfico natural que eventualmente lo llevaría a la inmortalidad gracias a la belleza y delicadeza que encontramos en las más de 2000 fotografías que aún se conservan de él. Tuvieron que pasar 40 años más de abandono para que las primeras excavaciones arqueológicas en forma se hicieran en Palenque. Fueron desde el año 1933, gracias al valeroso trabajo casi suicida del doctor Miguel Ángel Fernández y un enjundioso equipo de 3 personas. Durante 239 años, grandes exploradores, arqueólogos y saqueadores fueron atraídos a esta ciudad, misma que exploraron y saquearon a sus anchas, sin percatarse que enfrente de sus narices se escondía la tumba prehispánica más fastuosa jamás construida en América.
un tesoro de inimaginable valor que yacía ahí, perfectamente escondido por los grandiosos arquitectos mayas, esperando pacientemente a su descubridor, Alberto Ruz.